El ser humano prehistórico. Bienvenidos a la vida de nuestros antepasados durante el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Vamos a centrarnos en la vida del ser humano durante el Paleolítico, ese periodo de tiempo que comenzó hace 5 millones de años con la aparición de los seres humanos y que se va a extender hasta la invención de la agricultura y de la ganadería hace unos 10.000 años. ¿Cómo vivían los hombres y las mujeres del Paleolítico? Bueno, los hombres y las mujeres del Paleolítico eran nómadas, es decir, que no vivían siempre en un mismo lugar, sino que se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Solían buscar zonas cercanas al agua, un río, un lago, donde crecían vegetales comestibles y podían pescar y cazar de manera más sencilla gracias a que los animales se acercaban a beber agua. En las zonas más cálidas solían vivir al aire libre, pero en las zonas más templadas o en zonas más frías construían chozas con ramas y pieles de animales o encontraban refugio en el interior de las cuevas. Gracias al descubrimiento de un elemento tan importante como el fuego, hace unos 500.000 años el ser humano paleolítico pudo calentarse, iluminar cuevas, cocinar alimentos, ahuyentar a los animales salvajes y fabricar mejores herramientas. Por lo tanto, un elemento importantísimo en la vida diaria del ser humano prehistórico. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Y esta vez será el propio ser humano el causante de esta revolución. Hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad una mañana en la que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe. Y de hecho, eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al llegar los del clan, pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos, era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible. Después de haberlo herido, el animal le siguió. O más bien, una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente, demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Prr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. No teníamos ni idea de todas las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con el fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba. Pero ya no teníamos miedo.
Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Pedimos de comer un animal. Y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo. Pero para nosotros fue una gran recompensa. Luego, seguimos dándole animales para comer. Por el gusto, pero también por nuestra barriga. La carne cocida dolía menos cuando llegaba al estómago. Esta historia se produjo en todos los lugares donde vivían seres humanos. No siempre de la misma forma, pero sorprendentemente, en el mismo momento en todo el planeta. Hace 500.000 años. El fuego apareció en nuestra vida y la mejoró considerablemente. Endureció las puntas de nuestras armas. Nos defendió de las bestias salvajes. Nos dio luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. Un ser humano prehistórico que se va a agrupar en tribus, que eran grupos compuestos de 20 a 40 personas, formados por varias familias, con el objetivo de protegerse y ayudarse de manera común, ayudarse entre ellos, estableciéndose así lazos de solidaridad. Los ancianos van a liderar esas tribus y van a transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. Entre las diferentes tribus se mantenían relaciones, unas veces de manera pacífica, ayudándose en la caza o en el intercambio de herramientas, y otras se enfrentaban generalmente por el control de un territorio. Los hombres y las mujeres del Paleolítico sobrevivían gracias a la caza, a la pesca y a la recolección. Gracias a la caza, que les proporcionaba un alimento tan nutritivo como la carne, y además les proporcionaba pieles con las que se podían fabricar prendas de abrigo. La pesca, que empezó a fabricarse hace 70.000 años en ríos y costas de los mares, y la recolección de frutos y raíces. Para cazar, para elaborar la vestimenta o para pescar, fue fundamental la invención de las herramientas. Las primeras herramientas fueron de piedra. De hecho, el nombre de este periodo, del Paleolítico, significa piedra antigua, edad de piedra antigua. Y también, además de fabricarse herramientas de piedra, se fabricaron herramientas con los huesos de los animales. Las primeras herramientas van a ser muy simples. Se trata de cantos rodados que, al golpearse unos a los otros, dejan un filo cortante. Todos los días, Habilis se hace preguntas sobre los misterios de la naturaleza. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra corta la piedra. La piedra cortada corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. Posteriormente van a fabricarse herramientas con un mineral llamado sílex, de cuyo golpeo van a aparecer finas láminas que llamamos lascas, y que se van a utilizar para elaborar cuchillos o puntas para flechas y lanzas, como esta que vemos aquí. O, por ejemplo, este elemento cortante que denominamos raedera, de cuyo golpeo sale esta lasca del sílex con un filo cortante y otro que sirve de soporte y que se solía utilizar para rasgar o cortar en el tratamiento, sobre todo de las pieles. Otro tipo de herramientas, también con sílex, a
partir de este mineral del sílex, van a ser las llamadas bifaces, que tienen dos filos cortantes, dos caras. Aquí vemos lateralmente uno de esos filos cortantes. Y en la parte superior, esta zona que sirve para perforar a modo de taladro. Ya digo, a modo de taladro, con un soporte redondeado en su base. Además, otros instrumentos se fabricaron con huesos, como arpones, por ejemplo, o anzuelos, que vemos aquí a la derecha, o agujas para coser las pieles, utilizándose como hilo los tendones de los animales. Bien, dejamos a un lado las herramientas y pasamos a las creencias. ¿En qué creían los seres humanos del Paleolítico? Bien, las creencias de los seres humanos del Paleolítico se basaban en el culto a la naturaleza y a los astros. Realizaban ritos mágicos para que los espíritus les ayudasen con sus problemas de la vida diaria relacionados con la caza, las enfermedades y la muerte. Además, hay que destacar que el hombre de Neandertal fue el primero en enterrar a sus muertos, y solían hacerlo en compañía de un ajuar formado por objetos como armas, amuletos o collares. Un hombre de Neandertal del que los arqueólogos encontraron restos en el famoso yacimiento de Atapuerca en Burgos, que podéis ver en la imagen, donde también hallaron restos del Homo antecesor y del Homo sapiens. El arte del ser humano paleolítico se realizó en las rocas, lo que denominamos arte rupestre. Eso es lo que significa el arte rupestre, el arte realizado en las rocas. Van a decorar con pintura en las paredes y los techos de las cuevas, con figuras de animales, utilizando varios colores. Lo hacían con las manos o con pinceles, aprovechando el pelo de los animales. Un ejemplo, uno de los más famosos, lo encontramos en las cuevas de Altamira, en Cantabria. Y aparte de esto, del arte rupestre, realizado con pinturas en las rocas, encontramos también grabados sobre rocas o huesos de animales, con punta de piedras, que se utilizaban a modo de punzón, y también se realizaron esculturas de pequeño tamaño, talladas en piedra, marfil o hueso. El ejemplo más claro lo tenemos aquí, que es el de las Venus, que representaban a mujeres como símbolo de fertilidad. Bien, ¿cómo vivía el ser humano del Neolítico? La característica principal del ser humano del Neolítico es que aprendió a cultivar las plantas y a domesticar animales. Por lo tanto, comienza aquí la invención de la agricultura y de la ganadería. Los primeros cultivos que realiza el ser humano del Neolítico fueron el trigo en Oriente Medio y Europa, el arroz en Asia y el maíz y las patatas en América. Mientras que las primeras especies domesticadas fueron el perro, la oveja, la cabra, el buey y el caballo. La agricultura y la ganadería van a cambiar la forma de vida de los hombres y las mujeres, esos hombres y mujeres que en el Paleolítico eran nómadas y que ahora van a ser sedentarios. Se van a establecer en un lugar fijo. De esta manera se van a desarrollar los primeros poblados o aldeas en zonas cercanas a los ríos, ya que van a necesitar agua para regar los campos y para alimentar a la población y al ganado. Estas aldeas estaban formadas por chozas o cabañas de forma circular o rectangular, construidas con adobe, que servían de vivienda. En muchas ocasiones nos encontramos en estas aldeas o poblados con la construcción de empalizadas, como una muralla, que rodeaba la aldea para protegerse de animales salvajes o ataques de otros grupos de personas. Junto a ellas se construyeron también establos y corrales para los animales domésticos, almacenes para guardar las cosechas
y también pueden aparecer santuarios. Con esta nueva forma de vida van a hacer también la especialización en diferentes trabajos, van a aparecer agricultores, ganaderos y artesanos. Y debido a la acumulación de propiedades y ganado, nace la propiedad privada y con ello las desigualdades sociales entre los miembros de la comunidad, entre los miembros de la aldea o el poblado. En esta etapa se producen también avances técnicos considerables. Esta etapa la llamamos neolítico, significa piedra nueva. Si paleolítico significaba piedra antigua, esto neolítico significa piedra nueva. Se refiere a la utilización de la piedra pulida para fabricar herramientas como las hoces para segar, que vemos en la imagen, las azadas para arar, mismos molinos para fabricar tejidos en telares muy rudimentarios, y se inventó la cerámica, que moldeándose a mano se conseguía la fabricación de cuencos para comer y cocinar o vasijas. En cuanto a las creencias, va a continuar dándose culto a la naturaleza y a la fertilidad para pedir buenas cosechas, y se va a generalizar el enterramiento a los muertos, que acompañados de su ajuar se situaban en las necrópolis, en los cementerios, a las afueras de los poblados. En cuanto al arte, lo más significativo, el cambio más significativo respecto al neolítico va a ser la aparición en las pinturas, en el arte rupestre, de figuras humanas, de forma eso sí muy esquemática, como vemos en la imagen, lo que llamamos el arte esquemático, y como es el ejemplo que vemos en la imagen de las pinturas encontradas en la zona del Levante español. Esta pintura exactamente es de Valencia. ¿Cómo vivía el ser humano de la edad de los metales? Ese periodo que fijamos hace 7000 años, porque los hombres y las mujeres de esta etapa van a comenzar a fabricar cobre, después bronce, una aleación de cobre y estaño más resistente, y más tarde se va a emplear el hierro, un metal mucho más duro. El uso de estos metales va a permitir elaborar todo tipo de utensilios como armas, herramientas o adornos. Además, la fabricación de estos metales hizo que se desarrollase el comercio y que muchas aldeas se vieran favorecidas por este desarrollo y se convirtieran en pequeñas ciudades. Asimismo, van a surgir enfrentamientos entre unos pueblos y otros por el control de las zonas más ricas. Además, debemos señalar la aparición de nuevas ocupaciones, de nuevas especialidades como los comerciantes, los guerreros o los sacerdotes que se encargaban de los ritos espirituales. Todo ello va a llevar a unas desigualdades sociales mucho más acusadas todavía, más acusadas que en los otros periodos. Bien, y hay que señalar también esta etapa como una etapa de inventos. Podemos destacar la invención de la rueda, la invención de la vela o del arado, usándose la fuerza de tiro de los animales y por tanto siendo mucho más efectivo. Otros avances a señalar muy importantes: la invención del regadío y la construcción de canales para llevar agua a las ciudades y a los campos. En cuanto al arte tenemos que señalar la construcción de megalitos, que van a ser la primera manifestación arquitectónica de la historia. Estos monumentos megalitos van a tener formas variadas: los menhires, los dólmenes y los cromlechs. En este caso, en esta imagen, vemos un menhir de Cantabria, que como vemos eran grandes piedras alargadas, clavadas de forma vertical en el suelo, y que posiblemente señalaban lugares donde se rendía culto al sol. ¿Qué eran los dólmenes? Bueno, los dólmenes, en este que vemos aquí de Galicia, están formados por grandes piedras verticales hincadas al suelo y cubiertas por losas horizontales. ¿Qué función tenían? Bueno, pues eran sepulturas colectivas. Y por último, los cromlechs. Vemos este en particular, el más famoso del mundo, en Gran Bretaña, Stonehenge, que como vemos son amplios recintos circulares
formados por la agrupación de muchos menhires. ¿Qué función tenía? Bueno, pues posiblemente, aunque hay muchas teorías, posiblemente eran santuarios. Y con esto acabamos. Damos por terminada la sección de prehistoria, con la finalización de la Edad de los Metales, y por lo tanto pasaréis con la invención de la escritura a la etapa de la Edad Antigua y por lo tanto a la historia. Saludos.